Queridos hermanos, saludos a todos y a todas desde las redes sociales. Gracias a Dios que las tenemos porque por medio de ellas podemos seguir en contacto, podemos estar en comunión y podemos compartir la buena noticia, la noticia del Evangelio. Recordad que los primeros cristianos se juntaban en casas, iban al templo, seguían ellos yendo al templo, ya después de la venida del Espíritu Santo empiezan a reunirse en las casas y en las casas empieza a extenderse el Evangelio, empieza a extenderse la buena noticia. Pero una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, ellos se reunían y dice que estaban a bien con todas las personas del pueblo, las personas a su alrededor, es decir, no solamente creían, sino que también actuaban, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo quiero compartir con vosotros hoy, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, nos vamos a ir al capítulo 5, como he dicho, los versículos del 12 al 14. Dice que aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pasaje bonito. Además contado por una persona que era médico. Lucas era médico y él sabía bien lo que era la lepra. Él sabía la dificultad que en aquel tiempo había con la lepra. Aún hoy es una enfermedad que no está erradicada del todo y que cuesta muchísimo trabajo a la medicina poder curarla, aunque la curan. Pero hay personas que tienen que estar separadas de su familia mucho tiempo y estar en leproserías o también se le llaman lazaretos a estos sitios donde hay hospitales especializados para personas que tienen lepra. Bueno, pues aquí nos lo describe el Evangelio de Lucas. Dice que al instante quedó limpio. La lepra le dejó. Jesús recorría la aldea, hermanos, enseñando y haciendo milagros. No sabemos qué ciudad era donde vivía este leproso, pero sí sabemos que tendría que estar fuera de la ciudad porque los leprosos no eran admitidos, no estaban admitidos dentro de las ciudades. Y Jesús en su recorrido sanaba físicamente como la lepra, la ceguera, los paralíticos, los sordos, los mudos. Sanaba físicamente, pero también sanaba espiritualmente porque echaba fuera demonios, demonios que atormentaban a las personas y él los liberaba espiritualmente, ayudaba a los necesitados. Y eso, ¿sabéis cómo se llama? Evangelio integral. El Evangelio integral no es aquel solamente que se basa en la teoría, sino en la práctica. Si lo que queremos es ayudar a las personas que están a nuestro alrededor y vemos cuánta necesidad tienen hoy las personas de ser ayudadas, tenemos que compartir la palabra, en primer lugar. La salvación es el objetivo principal de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, pero también la mayoría de las personas deben ver en nosotros el ejemplo de la obra de Jesús, antes de que decidan en su corazón. El testimonio del amor, hermanos, es fundamental. Y yo creo que aquí en estos tiempos estamos fallando los cristianos. Que está muy bien reunirnos, leer las Escrituras, ponernos a disfrutar con la palabra de Dios, de entender lo que ella nos dice, de saborearla. Todo está extraordinario. Pero si no tenemos luego amor, ya sabéis cómo lo que dice Pablo en la carta de Corintios, capítulo 13. Ninguna de esas cosas nos servirían. Ahora hay un leproso. Un leproso es una persona que tiene el cuerpo lleno de llagas que en muchas ocasiones son indoloras, es decir, no duelen, pero que se va la carne deteriorando a pasos agigantados. Y esa condición le servía para que lo apartaran de su ciudad, lo apartaran de sus amigos, lo apartaran de los seres queridos, y no solamente por una cuarentena, sino por un tiempo que a veces no tenía fin. Era un hombre
Este leproso era un hombre demasiado necesitado para perder una oportunidad. Para perder una oportunidad porque se jugaba ahí todo el resto de su existencia. Que había un hombre ciego lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, es decir, él vio a Jesús, cayó sobre su rostro, es decir, se inclinó al suelo y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué fe más grande. Una persona desechada, una persona desahuciada, una persona que ya no tenía esperanza de volver a ver a su familia, a sus nietos, a sus hijos, a su esposa. Evidentemente era una persona con una necesidad profunda. Sabéis que la lepra se compara con el pecado en muchas ocasiones en la Biblia. Ya no podía trabajar como antes, no podía ganarse su vida, nadie lo podía atender, le echaban la comida desde lejos. No tenían mucho de ellos, ni quien los atendiera, porque las familias se desentendían de ellos en algunas ocasiones. Y cuando ellos contraían esa enfermedad, era la tragedia de su vida, porque todo lo que habían tenido lo perdían, y desde ese momento se convertían prácticamente en vagabundos, y ahí llevaban ese dolor y esa tristeza por todos los sitios por donde andaban. No podían acercarse a los sanos a estas personas. Y fijaros hasta dónde, incluso en algunos caminos, cuando iban a cruzarse con alguien, decían: leproso, leproso, tengo lepra, para advertir a los que estaban sanos que pudieran cruzarse con ellos, que no les se encontraran muy cerca, que los evitaran. Incluso algunas veces tenían unas campanas que tenían que tocar para que las personas que se cruzaran en su camino supieran que ahí había un peligro grande de contagio. Y todos ellos sabían que tenían que seguir esta regla. Pero ¿qué hizo nuestro leproso? A pesar de que él sabía todas estas cosas, él vio que quien pasaba por allí era Jesús. Y era una persona que estaba sanando a las personas. Era alguien que no había palabras para definirlo, porque estaba haciendo el bien, estaba predicando las buenas noticias de salvación, estaba predicando el arrepentimiento y la nueva vida, el nuevo nacimiento. Y este hombre no podía desaprovechar esa oportunidad. Y arriesgó todo lo que tuviera que arriesgar, se saltó todas las reglas que tuviera que saltarse, y vino y se acercó a Jesús, suplicando un milagro. Y se postró, sabiendo que realmente Jesús podía realizar ese milagro. Hermanos, qué enseñanza para nosotros tan grande. Apenas vio a Jesús, fijaros en este detalle, apenas vio a Jesús, se acercó, sin dudarlo. Se acercó. ¿Para qué vamos a esperar? Hay personas que ven la luz de Jesús, que se les ha hablado de Jesús, que entienden algunas cosas, pero deciden esperar. Bueno, voy a esperar más tiempo. Yo conozco a personas de este tipo. Personas que han entendido, personas que han escuchado el Evangelio, pero dicen: bueno, prefiero esperar. Si tienes la urgencia del leproso, ¿para qué esperar? Debes hacerlo cuanto antes. Y esto es lo que hizo este hombre. Se acercó a Jesús y obtuvo lo que él necesitaba. Acerquémonos confiadamente, hermanos, a Jesús, cuando tengamos una necesidad apremiante, cuando tengamos algo que nosotros sabemos que nadie lo puede solucionar nada más que Él. Mirad lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Que tienes un problema, que tienes un síntoma ahí que te está recomiendo el alma, que te está atacando tu espíritu, que te está atacando tu carne, que te está atacando a tu salud. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el Señor sabe en todo momento cuál va a ser tu oportuno socorro. Él nos deja una gran enseñanza. En primer lugar, se acercó a Jesús apenas lo vio, pero en segundo lugar, tuvo una actitud muy interesante. Dice que se postró ante Jesús. La humildad, hermanos, es primordial a la hora de acercarnos a Dios. A veces nos acercamos a Dios como si tuviéramos nosotros algún derecho a pedirle cosas, a exigirle cosas. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El leproso sabía, era perfectamente consciente de que Jesús podía sanarlo, pero se acercó a él con humildad y le rogó que lo limpiase. Hermano, no tengamos duda, el Señor siempre nos va a escuchar si nos acercamos a Él con humildad, pero a veces no lo hacemos bien, porque a lo mejor no dedicamos ese tiempo de estar con el Señor. A lo mejor estamos en otras cosas y decimos, Señor, ya sabes tú mi problema, y lo decimos así de pasada. Señor, quiero que me libres de esto. Señor, quiero que me quites esto. Y lo decimos así mientras estamos haciendo otras cosas, mientras estamos distraídos. Eso no es acercarnos a Dios con humildad. Acercarnos a Dios con humildad significa dejar todo lo que hay a nuestro alrededor y postrarnos en tierra delante de Él. No se puede hacer de cualquier manera. El Señor dice que da gracia a los humildes. Y humillarnos delante del Señor no significa que tengamos que flagelarnos ni martirizar nuestro cuerpo, sino humillarnos de alma y de corazón delante del Señor. Es decir, Señor, no soy nada delante de ti. Todo lo que tú me puedas dar es por pura gracia. Pero Jesús iba así. Aquellas personas que Él veía que tenían fe verdadera, nunca se fueron desairados. Así que, en primer lugar, se acercó apenas vio a Jesús. En segundo lugar, se postró delante de Jesús. En tercer lugar, fue a pedir ayuda a la persona que realmente podía ayudarlo. ¿Quién lo iba a librar de la lepra? A ti y a mí, ¿quién nos va a librar del pecado? ¿Quién nos va a librar de nuestros malos hábitos, de nuestras cosas que pertenecían al hombre que no conocía a Cristo? No le dio pudor, no le afectó para nada a su dignidad, sino que se tiró al suelo, rostro a tierra, y no se quedó allí acobardado, sino que hizo lo que tenía que hacer. ¿Se saltó normas? Sí se las saltó, pero era más urgente la solución de su problema que las normas existentes. Seguro que muchas veces nuestro ego no nos deja hacer ciertas cosas, porque pensamos que de por sí las merecemos y que no tenemos ni siquiera que pedírselas a Dios. Ahora, hermanos, si nosotros queremos un milagro en nuestra vida, si nosotros queremos un milagro en nuestra familia, si nosotros queremos un milagro en nuestra salud, en nuestro espíritu, necesitamos la ayuda del que puede dárnosla, no de otros. Por tanto, la manera de ver a Jesús hoy es a través de la oración, buscándole con fe. Y Él va a responder. Él va a responder porque no dejó nunca a nadie en la estacada. La fe del leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Pero es su voluntad, a fin de cuentas. Si quieres, puedes limpiarme.
Y esta es una de las peticiones más llamativas del Antiguo Testamento. Porque la primera nos dice que el leproso sabía ya del poder de Dios. Él sabía que Jesús podía hacerlo. Él habría oído que Jesús podía realizar aquel milagro, que podría curarle. Pero era una persona prudente. No sabía si Jesús quería hacerlo o no. Es decir, yo sé que tú puedes hacer milagros, lo sé, pero no sé si quieres hacerlo conmigo. Fijaros, una cosa era tener el poder. Jesús tiene el poder. Pero ¿tenía voluntad Jesús realmente de librar a aquella persona de su enfermedad? Pues efectivamente, el poder es una cosa, pero el querer hacerlo es otra. Y aquí en esta frase del leproso incluye las dos. Tanto en un caso como en otro, a veces la fe se nos pone un poco difícil. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Oramos por lo que queremos o nos dejamos ganar por la desesperanza? ¿Cómo nos acercamos a Dios en esos momentos? ¿Cómo llevamos nuestro problema a Dios? ¿Cómo nos aproximamos a Él? ¿Cómo nos acercamos a Él? A veces no sabemos bien qué pedir o qué querer. Sabemos ciertamente que Dios puede hacerlo todo, pero también sabemos que Él actúa conforme a su voluntad. No podemos disociar una cosa de la otra. Son lecciones grandes que la palabra nos da sobre la fe. Este hombre no se dejó vencer por la incertidumbre, no dejó que la duda lo recomiera y dijera, ¿querrá el Señor curarme? ¿No querrá? Él fue directamente. Hay las cosas que debemos hacer para eso es acercarnos a Dios con fe, sabiendo que Él puede hacerlo, sabiendo que tenemos una necesidad y Él sabrá si va a obrar el milagro o no lo va a obrar. Eso ya depende de Él. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que Él puede hacer las cosas. Vamos a mirar en el texto de Lucas 18, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Así dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vaya prenda de juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es ya molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará más justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Si tardará en responderles? Os digo pronto que les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y fijaros que la pregunta final parece que desconcierta un poquito, porque está asociando directamente la petición con la fe. Fijaros que aquel juez era injusto, le daba igual todo, pero por tal de que la mujer no lo molestara más, dijo, mira, le voy a hacer justicia y ya me la quito del medio. Si eso lo hizo un juez humano y además malo, ¿qué no va a hacer el Señor con sus escogidos? Pero ahora sí, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe suficiente en la Iglesia para que le pidamos las cosas y Él nos las conceda según su gracia y según con la fe con la que se las hayamos pedido? Les dicen también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes,
La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levantare a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y les dará todo lo que necesite. Dos ejemplos. ¿Para qué están estas parábolas? Especialmente para enseñarnos sobre la oración. Ahora es cierto que en determinadas ocasiones no sabemos qué pedir, ni qué hacer. Dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escucha los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, a veces pedimos cosas sin saber lo que pedimos, o sin saber siquiera si lo estamos haciendo bien, o no lo estamos haciendo bien, o no estamos ajustando a la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos dice lo que hemos de pedir. Porque escudriña el corazón y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, Dios nos ha puesto al Espíritu para que interceda por nosotros, para que eleve nuestras oraciones y las lleve al trono de la gracia, para que rectifique o pula aquello que no hemos hecho bien en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu retoca esas oraciones para que lleguen a Dios realmente con lo que nosotros hemos sentido en nuestro corazón, no ni siquiera como las hayamos expresado. Podemos hacer una oración desastrosa, gramaticalmente hablando, teológicamente incluso, pero si el Espíritu escudriña en el corazón la intención, y esta intención va conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos, como está establecido. Pero tenemos que pedir sabiduría. Santiago nos aconseja sabiduría. Las personas que reciben la carta del apóstol Santiago están pasando por situaciones muy complicadas. Así que Santiago, como pastor de la iglesia, les aconseja buscar lo que necesitaban en la más abundante fuente de sabiduría. Y dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, este hombre que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es decir, si yo tengo que pedirle al Señor una cosa, es porque tengo que saber, a priori, en primer lugar, que Dios puede concederla. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Hermanos, que el Señor nos conceda nuestras peticiones, que nos ayude en nuestra necesidad, que podamos seguir adelante, pero que jamás abandonemos la fe, que es lo único que nos acercará a quien tiene todas las respuestas. ¿Qué hizo Jesús? Fue movido a compasión. Jesús actuó por puro amor y misericordia. Más allá de todo lo que podamos decir, hay algo que no podemos pasar por alto, y es su amor por nosotros. Esto es lo que le llevó a obrar el milagro. Es cierto que el leproso puso su parte y la hizo bien, pero Jesús completó aquello. No prestó atención a las reglas, no se fijó en qué dirían. Y aunque esto
a él podía ponerlo legalmente en un apuro, ya que lo tocó al leproso, sabía Jesús que a veces los rituales, a veces las costumbres, hay que dejarlas a un lado, incluso estando en la fe, porque por encima, estando en la ley, porque por encima de todo ritual, de toda ceremonia, está la misericordia de Dios. Y el leproso necesitaba a alguien que le prestara atención. Jesús es el único que puede hacer, que puede realizar el milagro en tu vida sobre lo que tú necesitas. No sigas dudando. Rompe con los temores y acércate a Jesús como aquel leproso. Hay algo que Jesús también tuvo ese detalle. Dice que cuando terminó, Jesús le dijo, ahora ve, no se lo digas a nadie, pero ve y cumple con el rito de presentarte al sacerdote. Pero no porque hubiera que completar nada más que el Jesús había hecho, ya estaba todo completo, simplemente para testimonio. Porque Jesús sabía realmente cuándo había que respetar la ley al máximo, porque Él es el único que cumplió la ley a la perfección. Y Jesús le dice, ve y ahora que ya estás limpio, vete al templo y ofrece el sacrificio, como bien venía en la página, en el libro del Levítico, en el capítulo 14, 1:33, ahí se nos dice todos los ritos de purificación, y el Señor se preocupó por cada detalle de la vida de aquel hombre. Porque si no se presentaba al sacerdote, socialmente hablando ya, no iba a ser aceptado otra vez por la sociedad. Y Jesús se preocupó también de él. No dijo, bueno, ahí quedas curado y ya te las arreglas tú. No, ve al sacerdote, cumple con el rito, y el sacerdote podrá decir que estás limpio y la sociedad te va a aceptar de nuevo. ¿Y qué testimonio sería para ellos? A Jesús no se le escapaba ningún detalle. No se le escapaba el detalle de que aquello sería un testimonio para otras personas, para los propios sacerdotes, para la propia gente del templo, para la propia gente de la sinagoga, pero también para aquel hombre que sería aceptado de nuevo en sociedad, que podría continuar con su vida, tal y como lo había dejado antes de la irrupción de la lepra. Hermano, Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso. Por eso yo siempre digo, nuestras reuniones, nuestras oraciones, nuestros pensamientos, todo tiene que ser cristocéntrico. Cristo tiene que ser el centro de la Iglesia. Cristo tiene que ser el centro de tu vida y de la mía. Su enseñanza, su evangelio práctico, integral, real, de predicar la buena noticia de salvación, pero ayudar también a las personas que tenemos a nuestro lado, a las personas a las que en nuestras posibilidades podemos ayudar. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de Jesús. Te damos gracias por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque es nuestro referente, porque Él es el que nos dice lo que está bien y lo que no está bien. Y Él es el que nos anima a seguir adelante con la fe, Señor, a seguir en su camino, a seguir por muchas tentaciones que tenga el mundo, por muchos atractivos, Señor, pero ponemos los ojos en Él y seguimos adelante. Gracias por su obra maravillosa. Gracias porque es misericordioso, porque se apiada de los necesitados, tanto físico como espiritual. Gracias, Señor, por su persona. Queremos alabar y bendecir su nombre en esta mañana, en este tiempo que hemos estado aquí delante de ti, Señor. Ahora, si es tu voluntad, Señor, bendícenos y guárdanos hasta la próxima reunión. Señor, lo queremos poner todo en tus manos, la vida de la Iglesia, los pequeños, los mayores, los que tienen enfermedad, los que tienen alguna cuita, Señor, los que necesitan de ti, los que necesitamos de ti.
que tú no tengas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.